A ver cómo suena eso. Esto es Palma, Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti, loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti. Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca y de tu cuerpo bonito. Eres para mi candor, eres para mí una diosa. Te quiero hasta el infinito. Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca y de tu cuerpo bonito. Eres para mi candor, eres para mí una diosa. Te quiero hasta el infinito. Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti, loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti. Muy bien, muchachos. Aquí están, Palma, bienvenidos. Dijimos a ver cómo suena y largaron, que parece que tenés buen maestro, Marquitos, vos. Bueno, qué gustazo estar acá de vuelta con todos ustedes, con la gente de Sol. Tu programa despidiendo el año de la mejor manera y bueno, haciendo un poco de música que es lo que nos gusta. Ya lo creo, ha sido este año 2018 absolutamente de consolidación para Palma, me parece. Han trabajado mucho y con perspectivas de seguir trabajando mucho en el 2019, Marquito. La verdad que muy positivo, muy contento por bueno, como hablábamos detrás de aire, de poder vivir de lo que nos gusta. Trabajar de lo que nos gusta, entonces uno no lo toma como un trabajo y bueno, siempre para adelante con las mejores expectativas. ¿Cómo anda Agustín, cantante? Bien, ¿vos, Hugo? Bien. ¿Todo tranquilo? Felicitaciones, por favor. Para vos también ha sido un año de crecimiento. Por supuesto, musicalmente, como persona y bueno, terminando el año a full, con mucho trabajo y contentos de poder seguir haciendo lo que nos gusta y compartiendo nuestra música. Sebastián, ¿bien? Muy bien, muy contentos de estar acá, como ya dijeron los chicos, y bueno, a seguir trabajando en esto que tanto nos gusta. Sebastián también está pensando en sus vacaciones. Tener algún día, creo que ya lo consiguió. Son 5 días, de domingo a jueves. Después hay que seguir trabajando. Después hay que seguir trabajando. La verdad que contentos por este mini receso que nos estamos tomando. Hoy ya concluimos el año con nuestro último show. Así que pero bueno. Es mínimo, van a ser 5 días, decías. 5 días tienen desde el último día que trabajamos hasta que arrancamos vuelta el jueves. Pero bueno, es poco. Estamos contentos de que haya tanto trabajo y tanto pedido a nuestro grupo, que solamente tiene 2 años. Claro. Y bueno, imponiéndonos nuestro estilo de a poco en Santa Fe. Claro, vos hablás de estilo y no es fácil diferenciarse, pero ustedes lo han conseguido, Marquitos. Tratamos de ser unos de pioneros en lo que hacemos, con nuestras bases de cumbia uruguaya, como le decían antes. Cumbia pop tuvo 1000 nombres, nosotros le decimos cumbia de fiesta. Y bueno, hoy estamos mezclando. Claro, cumbia uruguaya porque fueron esos grupos uruguayos en los su que momento la fue introdujeron. Claro. Pero nosotros somos diferentes, nosotros usamos el acordeón, hacemos temas de los número 1, hacemos temas de todo un poquito, así que bueno, estamos contentos con eso. Has aprendido a querer y amar el acordeón. A dormir con ella. Claro, hasta porque la comida. Yo me imagino cuando eras muy chiquitito que, bueno, el acordeón estaba en casa, Marcos, camino tu papá. Ahí está escuchando, dijo que estaba escuchando, así que le mandamos un saludo. Un abrazo, Marcos. Siempre nos escucha. Sí, nos lo ha dicho me parece incluso, que nos ¿no? controla, me parece. También, por supuesto, cómo no. Che, escuchamos algo más. Vamos, dale, esto es Palma en vivo. Eso. Eres bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras, mentirosa. Eres bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras, mentirosa. Gózalo, Marco Camino.
te quiero mi amor. Dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes corazón. Dices te quiero mi amor. Dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes corazón. Sigue. Y esto es Palma, Me fui para el baile, me emborraché, miré a una chica y me enamoré. Era tan bella, la quería comer. De minifalda usaba un top y una tanguita que se le vio. Esa colita que me enloqueció. Yo me enamoré de esa chica, me enamoré. Yo me enamoré de esa chica, me enamoré. Aplausos para Palma, que están en vivo aquí en nuestro último programa del año, de este año 2018, ya pensando en el 2019 y ustedes tratando de innovar permanentemente, porque de eso se trata, Marquitos, ¿no? Exactamente. Me están diciendo que en el trueque tu mamá también está escuchando. Estamos todos. Ojo, claro, porque encima la está miércoles. escuchando a Marcos en casa, Marcos Camino, pero está escuchando a tu mamá en el trueque. Están escuchando que no pifie, porque cuando llego a casa me dicen, Está bien que corrija errores. Está bárbaro. Eso es bueno para el estamos todos en el baile, crecimiento. por lo menos. Y sí, están escuchando. Decíamos de innovar. Esto es permanente, o sea, estar pensando en cosas nuevas para que sorprender a la gente. Me parece que como en todo trabajo hay que Sí. estar siempre en lo nuevo y como ustedes también están en todas las Seguro. noticias del día a día, así que nosotros también tratamos de no quedarnos todos los días a hacer algo nuevo, videos, temas, canciones, pero lo importante es divertir a la gente, transmitir alegría, ya que nosotros ofrecemos ese servicio, un servicio de transmisión de alegría y la verdad que estamos contentos con lo que hacemos. Hoy también es importante utilizar, y seguramente ustedes utilizan las redes sociales para conectarse con la gente, para mostrar Ya lo nuevo. nos abusamos de las redes sociales, Sí. así que sí, nos pueden encontrar en nuestras redes como Palmera Oficial, en Facebook, Instagram, Twitter, nuestro canal de YouTube, Sí. todo de la mano de los Palmeras Producciones. Claro, a propósito de las Palmeras Producciones, me decía Marcos que bueno, que ya se han acostumbrado ellos también a grabar pequeños audios, videos que la gente requiere. Los estamos llevando de a poquito, Sí, a claro. los videos de promoción. Bueno, ahora se vienen los adelantos de ellos con sus videoclips, así que bueno, están metiendo mucha imagen. Los pueden seguir también como los Palmeras Producciones en las redes a ellos. Y bueno, van a ver que es un formato bastante diferente a los que los tienen acostumbrados generalmente a la vieja escuela. Seguro. ¿Cómo fue, Agustín, la experiencia con Cacho Deicas? Cantar uno y canta el otro. En este, porque se conoció, hemos difundido varias veces, un enganchado Sí, es de fuerte. éxitos de tuyo y con Cacho Deicas. Es fuerte porque por ahí yo a veces no tomo dimensión de dónde estoy o digamos el grupo o la gente que rodea Claro, Palmae, claro. ¿me entendés? Y por ahí vos decís, estoy cantando con uno de los mejores cantantes de Argentina y Si no el mejor. si no es el mejor, exactamente, porque es increíble la voz que tiene él y admirable el talento y todo, así que no, muy fuerte y la verdad que Y con los Eso- años que tiene. No, eso no, nos va a matar. No, nos descubrimos. Sigue ojo, siendo sigue siendo una voz tan joven, ¿no? Y- sí, es increíble lo que Maravilloso. mantiene. Admiro un montón la técnica que tiene, porque lo escucho y tiene, o sea, yo que sé un poco de canto y por ahí capaz que algunos no se dan cuenta, pero el que sabe de técnica vocal y se detiene a escuchar a un cantante, te das cuenta cuando coloca la voz. Y Por supuesto, todo, Sí. por supuesto. Yo soy un amante del acordeón, El acordeón, ¿te gusta? pero me sorprendió la voz. Qué lindo. Realmente lo que está diciendo él me sorprendió. Y cuídala,
No, sí, ni hablar. Ahora, ¿cómo suena este acordeón? La verdad que está buena. Aparte que está, más allá del intérprete. Se quedan un ratito con nosotros. Por favor, un ratito. Hacemos una pequeña pausita, Patito. Pequeña pausa y ya volvemos. Nos están quedando muchas cosas. Estamos en vivo con Palma E. Esto es El Imán hasta las 13 aquí en Sol 91.5. El polvito del amor es un polvito que te hará feliz y con su magia borrará el dolor. Es un polvito que te hará feliz y con su magia borrará el dolor. Es un polvito que te hará feliz y con su magia borrará el dolor. Es un polvito que te hará feliz y con su magia borrará el dolor. ¿Cómo van eligiendo, chicos, Palma E los temas para las diferentes fiestas? Porque, bueno, las actuaciones son... ¿Sabes cómo me tienen con eso, no? Justo, elegí un repertorio fijo, elegí un repertorio, no. Y uno va viendo, hubo de un cumpleaños de 15 a un cumpleaños de 70 que fuimos hace una semana. Hubo una diferencia Claro. Así que lo bueno, que te piden. uno va viendo lo que la gente le va gustando, acorde a las edades, y bueno, por ahí va pidiendo. Nosotros tenemos la facilidad de tener un repertorio bastante amplio en el Se van adaptando. En el cual nos podemos adaptar a cualquier situación. Así que bueno, como también estamos haciendo un poquito de todo ahora acá, así que estamos mostrando todo lo que sabemos hacer. Está bueno. A ver, algo más entonces, vos que has aprendido tan bien a tocar el acordeón. Se podría decir. ¿Cuánto que te ha enseñado tu viejo? La verdad que fueron años, Bueno, le pedimos a quienes están esperando un ratito y ya atendemos llamado, ya vamos. Mientras tanto, Palma E nos visita en vivo. Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre. No me alcanzó el cariño para verte contenta. Te amaba como un loco y no te diste cuenta. Me resultaron falsas toditas tus palabras. Tus manos me mentían cuando me acariciaban. ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Yo quise darte todo cuando no vales nada. Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieres, que vas a buscarme y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme. Te vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde. Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía. Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía. Qué lindo suena Palma E, ahí está con nosotros en vivo, aquí en la radio, a pocos minutos de final, pero hay más sorpresas, más sorpresas. Ejemplo de aprendizaje, los chicos de Palma E siguen aprendiendo todos los días, ¿es así, Marquitos? Todos los días aprendemos, los grandes aprenden de los chicos de los grandes, así que Ya bueno, lo es creo. un aprendizaje día a día. Estamos, te reitero, contentísimos de haber podido cerrar el año con vos, y bueno, un saludo grande y un excelente año para todos tus oyentes. Bueno, miren, nos pasamos un minuto tan solo para escuchar esto en el final de nuestro programa. Cierre entonces con Palma E hasta el año que viene. Escucha. ¡Ya! Que mi novia sí sabe cómo se baila la cumbia. Ya sonan los tambores, si no la invito, me invita a ella. Y como enamorados, yo la voy apretando.
me voy acomodando para bailar todo el tiempo así. Ella que es bailadora de la cumbia señora, me dice que me adora, pero apretado no se baila cumbia. Se me suelta esa varita, se agarra su pollera y al menear las caderas, moviendo altanera, me dice baila, baila, bailame la suavecita. Mírame, sígueme, acósame, que la cumbia sabrosita y la baila suertecita, abriendo los brazos. Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame, que la cumbia sabrosita y la baila suertecita, abriendo los brazos. Muchísimas gracias a toda la gente de Santa Fe, a los oyentes, muchas gracias. Saludos para los muchachos de la línea 4 y 14. Gracias. Chau, felicidades.